Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes jóvenes a esta nueva clase de estudios sociales. Quinto grado, educación básica. Les saluda el profesor Wilgar Samir Ortiz, licenciado en ciencias sociales. El contenido a desarrollar hoy es exportación e importación. No sin antes recordarles que los queremos estudiando en casa. Nuestra expectativa de logro para el día de hoy es la siguiente. Comprenden la importancia de la exportación e importación en el desarrollo económico y social de los países. En otras palabras, mi interés con ustedes para cuando termine esa clase es la siguiente. Que conozcan la importancia de esos dos elementos para el crecimiento económico y el desarrollo social en los distintos países. Exportación e importación. Son conceptos utilizados con fines económicos. Más que todo lo escuchamos cuando se habla de transacciones nacionales como también de transacciones internacionales. Y eso ha sido gracias a un elemento importante que es la globalización. Pero, ¿qué es la globalización? La globalización es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. Dicho de otro modo, la globalización lo podemos entender como la interconexión mundial, la eliminación de la frontera física. Es, de otro modo, la mundialización. El involucramiento de todos los países en una sola idea. Y eso se da gracias a lo que es el desarrollo de la tecnología, como habíamos mencionado anteriormente. Hoy en día, desde la comunidad de nuestro hogar, por ejemplo, podemos estar haciendo negocio con una persona del otro lado del mundo. Y un ejemplo claro también lo voy a mencionar a continuación, es que nosotros podemos estar haciendo compras por línea, por Amazon, por ejemplo, o aquí nomás en nuestra Honduras que pedimos algo por línea y enseguida se nos viene a dejar. Y eso se da gracias al avance tecnológico, al avance de los medios de comunicación que ha logrado el hombre. Ok, exportación e importación. Vamos a estudiar esos conceptos por separado. Primero tenemos lo que es la exportación. La exportación es la salida de bienes o servicios desde un país hacia el extranjero. Eso se da como resultado de transacciones o intercambios internacionales. En otras palabras, jóvenes, la exportación es cuando empresas nacionales comercializan con empresas internacionales. Vienen las empresas nacionales, venden sus productos a empresas de otros países para que esos productos sean comercializados en los países extranjeros. Por otra parte, tenemos lo que es la importación. Es la entrada de bienes o servicios a un país desde el exterior, como resultado de transacciones o intercambios comerciales internacionales. A diferencia de la exportación, que es la venta de producto para afuera, la importación es la compra de producto en el extranjero para nuestro país. Es cuando empresas nacionales o cuando el gobierno compra productos en otros países para ser distribuido en nuestros mercados. Por lo tanto, nosotros a veces cuando vamos a los supermercados vemos productos de distintas marcas que no son de acá de nuestro país, sino que son del extranjero. Eso se da gracias a lo que es el elemento de la exportación e importación. Situación de la exportación e importación en Honduras. Honduras, al igual que los demás países de América Latina, están en desventaja cuando les toca comercializar con los países desarrollados comercialmente hablando.
En este caso, cuando hablamos de las potencias como Estados Unidos, Unión Europea y ahora que se suma China. Honduras específicamente exporta lo que son productos de primera necesidad o materia prima, y lo que importa son productos con valor agregados, como por ejemplo eh, vehículos, tecnología, maquinaria de producción, transporte, entre otros elementos. Entonces, si ponemos eso en balance, lo que importa Honduras con lo que exporta, nosotros claramente vemos que estamos en una gran desventaja. ¿Cuáles son las importaciones que tiene nuestro país? Por ejemplo, Honduras exporta café, banano, camarón cultivado, papel y cartón, jabones y detergentes, industria textiles, produce también tilapia. Ok, estos productos tienen un valor mínimo en el mercado y además los compradores, que generalmente son la potencia, acomodan los precios a su propio beneficio. Entonces los países latinoamericanos o todos los países denominados en vía de desarrollo pasan por la misma situación. América Central y del Caribe. Ahí tenemos lo que es esta imagen que nos representa el tipo de producción por cada uno de los países de esta región, incluyendo México. Los países que figuran en color amarillo son los países que se dedican a la producción textil, o sea que ropa. En este caso tenemos lo que es México, Honduras y Haití. En estos países se produce en gran cantidad de lo que son la industria textil. Acá en Honduras, por ejemplo, en el departamento de Cortés, y hablando específicamente de los municipios de San Pedro Sula, Choloma y Villanueva, donde se concentra gran cantidad de personas trabajando en esas naves industriales. Mientras tanto, el color verde representan los productos de primera necesidad como el café, el azúcar, plátano y banano. Y esa producción se da en los países como Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, como también en República Dominicana. Cabe mencionar también que Honduras entre los años 1933 a 1949, durante el gobierno de Tiburcio Carías Andino, se ubicó en el primer lugar del país exportador de banano. Hoy en día se produce pero en pequeñas escalas. Mientras tanto tenemos a Cuba como a Panamá, que son países que producen petróleo. Productos de exportación básicamente en Sudamérica. Aquí tenemos una diversificación de productos. Hablamos de país de Venezuela, de Colombia y Ecuador, que producen petróleos. Venezuela por un parte, que tiene uno de los petróleos más pozos petroleros más grandes del mundo. Ahí tenemos Chile, que produce el mineral del cobre desde hace mucho tiempo. Esa es la fuente de riqueza de Chile. Tenemos lo que es Argentina, que produce soja, Uruguay, que produce carne de vacuno. Y aquí hay una diferencia, la hace Brasil. Brasil en los últimos años se ha dedicado a la producción de equipo de transporte, que esa es una gran ventaja sobre los países latinoamericanos, sobre el tipo de producto y la ganancia que Brasil percibe gracias a esa producción. Tenemos Guyana, que produce azúcar. Entonces, esta es la producción en América Latina. En América, en cierta manera, poco a poco va avanzando, gracias también al trabajo que se están haciendo los distintos gobiernos por el bienestar de nuestro continente, especialmente en actividad de aprendizaje. En su cuaderno jóvenes contesten las siguientes interrogantes. Número 1, ¿qué es la globalización? Número 2, realice la diferencia entre exportación e importación. Y número 3, ¿cuáles son los principales productos de exportación de Honduras? Muchas gracias por su atención.
Nos vemos en la siguiente clase.